Gloria a Dios, iglesia, buenas noches. En esta hermosa hora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche venimos una vez más, Padre mío, delante de ti para darte la gloria, para darte la honra, para adorarte, para exaltarte y para bendecirte, porque solo tú, Señor, eres digno de recibir toda gloria y toda honra, mi Señor. Te adoramos y te exaltamos, bendito Dios y Papito precioso de la gloria. Hoy declaramos, como dice tu palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Rey, porque tú eres nuestro gozo, nuestra alegría, y por eso venimos a adorarte, venimos a exaltarte, mi Señor, porque tú eres el que todo lo hace por nosotros. Gracias, mi Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor amado de la gloria, en medio de nosotros, Padre, y disponemos nuestro corazón para que tu palabra hoy ministre, Señor, a lo profundo nuestro, Señor, al corazón de tu pueblo, al espíritu de tu iglesia, Señor amado de la gloria, seas ministrado por medio de tu palabra, Señor. Con ella, Señor, levántanos, con ella restáuranos, Señor, porque hay poder en tu palabra maravillosa, mi Señor. Restaura cada vida, levanta cada vida, Señor amado de la gloria, con el poder precioso de tu Espíritu Santo, seas ministrando en esta noche, que cada persona sea, Señor, tocada, que cada persona sea llena del poder del Espíritu Santo, y que sea la unción maravillosa, Señor, llenando nuestras casas, llenando nuestros hogares, bendito Dios y Padre Celestial. Por eso te pedimos, háblanos, mi Rey de la gloria, y ministranos con el poder de tu bendita y poderosa palabra. Mi Señor, te damos toda gloria y toda honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, bendiciones. Amén, amada pastora, Dios la bendiga. Iglesia, Dios los continúe llenando de estas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosa bendición, pastora, volvernos a encontrar con la iglesia los días miércoles, así virtualmente. Y vivimos una fiesta maravillosa el día del domingo, en el aniversario del año 21, donde Dios nos ha bendecido maravillosamente. El 3 de septiembre del año 2000, Dios nos permitió, por su misericordia, llevar un servicio maravilloso que continuamente Dios nos ha bendecido y nos ha usado para seguir ahí a la brecha y estar honrando y glorificando y exaltando el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso, hoy en tu casa también hay una palabra preciosa que Dios inunda nuestras vidas de esa bendición tan maravillosa que Dios nos ha regalado, donde nos ha dicho manos que, esas manos poderosas de Dios que hizo todas las cosas, y que hoy nosotros confiamos plenamente que Él va a hacer cosas maravillosas con cada uno de los que le creemos. Por eso hay una palabra también que Dios va a activar a favor de nuestras vidas. Y queremos leerla para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está allí en el capítulo número 49 del libro de Isaías. Vamos a leer el verso 15 y 16 para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Amén. Aleluya. Qué hermosa palabra. Es una palabra donde Dios, por encima de todas las circunstancias, por encima de todo lo que hemos hecho equivocadamente, nos ama y nunca nos deja. Por encima de todo lo que podemos ver o sentir, Él siempre está atento de nosotros y siempre está dispuesto a bendecirnos. Por eso, manos que es algo maravilloso que Dios nos ha regalado y que disfrutamos una fiesta maravillosa el día del domingo, pero hoy también Dios quiere compartir esas manos que confiando en Dios, sabemos que son manos de bendición. Los que confiamos en el Señor, sabemos que todo lo que hace nuestras manos nos activaba la palabra del Señor, que Él bendecirá todo el fruto de nuestras manos. Todo lo que tocar en nuestras manos será bendecido. Y por eso sabemos que hay una promesa maravillosa que activa a Dios a favor de los que creemos en su maravillosa promesa. Pero también hemos visto que las personas que no tienen el amor por el Señor, las personas que viven en su diario vivir y a veces sin dirección sabia, pues normalmente ellos, sus manos son
manos que se usan para el mal, manos que se usan para el mal. Pero Dios tiene un propósito maravilloso siempre, desde el comienzo de la creación de todas las cosas. Dice que Dios tiene un propósito, con todo lo que ha hecho tiene un propósito. Por eso hizo a Adán y a Eva con un propósito maravilloso, y en ese propósito glorioso que hizo Adán y Eva, ellos se alejaron de Dios, y asimismo tuvo un propósito con Noé, un propósito maravilloso que se llevó a salvar a él, a su familia, y con sus manos él creó el arca, con sus manos creó nuevamente las cosas, el viñedos, todas las cosas que hizo después del diluvio. Pero también con sus manos maravillosas Dios usó también a un hombre que se agarró de las promesas del Señor como Moisés, lo usó preciosamente. Pero hoy también queremos hablar de esa palabra tan maravillosa, que Dios tiene un propósito glorioso con nosotros. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es algo maravilloso esa palabra. Dice que Jehová cumplirá su propósito. Es decir, hay un propósito de la creación universal, y es que nuestras manos son de bendición. Así como las manos de Dios son creadoras, son de bendición, nuestras manos también son de bendición, y Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. Es decir, de la misericordia, algo que no merecíamos nosotros, pero es no por mérito, no por capacidades, sino misericordia. Es algo que Dios creó sin ningún precio a favor de nuestra vida. Y dice: no desampares la obra de nuestras manos. Es decir, hay un propósito divino que nuestras manos que son de bendición. Hay un propósito divino que nuestras manos no van a ser desamparadas de ese propósito maravilloso del Señor. Y pastora e iglesia, hay algo importante que debemos tener en cuenta. Nuestras manos son dirigidas por nuestro cerebro, por nuestros pensamientos. Por eso estamos tratando los días miércoles algo tan precioso que es, que a veces no tenemos en cuenta, pero que dirige toda nuestra vida, que es nuestro pensamiento. Y nuestros pensamientos, por eso el apóstol Pablo dice: no nos conformemos a ese siglo. Por eso es necesario renovarnos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro pensamiento, entendimiento, de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando nos activamos esto, sabemos y hemos visto en la palabra y hemos visto en nuestras vidas en persona que antes no podían hacer cosas o recordar cosas, pero empiezan a leer la palabra del Señor, a creer la palabra del Señor, a tener fe en la palabra del Señor. Sus neuronas son restauradas, porque hay un principio natural también. En los científicos han descubierto que en la neurona o se usa o se pierde. Si no se usan, se pierde. ¿Y cómo se usan? Nosotros los cristianos lo usamos leyendo la palabra, confiando en el Señor, declarando las cosas maravillosas del Señor, y así se usa para que no se pierda. Por eso las neuronas son restauradas cuando se usan, cuando se empiezan a usar con fe, creyendo, y eso empieza ese gozo en nuestros corazones de poder disfrutar la vida, de poder disfrutar cada día de lo que emprendamos a hacer. Por eso manos que son dirigidas por nuestros pensamientos para bendición. Por eso cuando nos inclinamos en la palabra del Señor, cuando la palabra de Dios es nuestra guía, porque Jehová cumplirá su propósito en mí, pero debemos descubrir cuál es ese propósito de Dios. Y ese propósito de Dios, cuando lo descubrimos, entonces inmediatamente en nuestras vidas empieza a funcionar algo maravilloso, que nuestras manos empiezan a ser creativas, nuestras manos empiezan a hacer cosas maravillosas de acuerdo a la bendición maravillosa de lo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Claro que sí, pastor Iglesia, y es que podríamos decir, pastor, que las manos son una extensión del cerebro, porque ellas trabajan conjuntamente con el cerebro. Entonces, todas las ideas que nosotros tengamos, todas las ideas que nosotros vengan a nuestro cerebro, que tenga nuestro cerebro, todas las vamos a plasmar, y es a través los pensamientos, y todo lo vamos a plasmar es a través de nuestras manos. Por eso nuestras manos son dirigidas precisamente por nuestro cerebro. Decíamos ayer precisamente, el domingo precisamente, que ellas expresan lo que nosotros podemos sentir, y es verdad, lo que nosotros pensamos lo estamos expresando a través de las manos. Todo lo que hacemos es a través de las manos. Y Dios nos da una maravillosa promesa, iglesia, y es que el Señor dice que todo lo que nuestras manos tocaren
prosperará. Aleluya. Y eso es verdad. Nosotros, si le podemos creer al Señor, todo lo que nuestras manos toquen empieza a prosperar, empieza a levantar. Nosotros tenemos que declarar que nuestras manos son benditas, que en nuestras manos hay bendición. Y si nosotros lo creemos, todo lo dice la palabra, todo, hasta dice la palabra que el Señor nos ha dado el poder para hacer las riquezas. ¿Cómo? Pues a través de nuestras manos. Entonces, todo lo que toque en nuestras manos, todo lo que Dios ponga en nuestras manos, pues va a prosperar. ¿Y qué es lo que Dios pone? ¿Qué es lo que tocas con tus manos? Tu familia, tu esposo, tus hijos, tus bienes, tus hermanos, todo lo que tengas alrededor empieza a prosperar. Y es que tú debes declararlo, como estábamos cantando anteriormente, la palabra de Dios tiene poder. Porque es la mayor profecía que nosotros tenemos, y tenemos que declarar, poner nuestras manos sobre las cosas y declarar que prosperan, declarar que son bendecidas, porque eso nos ha dado el Señor. Y tenemos que aprender a confesar esa palabra, pastor, confesar la palabra del Señor, que todo lo que nuestras manos toquen prospera. Así que empiece a tocar cosas y empiece a declarar que eso prospera, iglesia. Amén. Por eso nuestras manos que son hechas por Dios para ser creativas, para que todo prospere, para que todo lo que toque nuestras manos sea prosperado. Es maravilloso. Por eso nuestras vidas, cada uno de nosotros, cuando llegamos al Señor Jesús, confiamos en el Señor, seguimos trabajando, porque los que conocemos al Señor nos esforzamos y actuamos, pero confiamos plenamente en el Señor, y ya no somos hechos para vivir en angustia, no somos hechos para vivir en parte para tener una supervivencia. No, nosotros somos hechos con un propósito divino. Por eso Dios cumplirá su propósito en nosotros, y cuando Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debemos disfrutar de lo que Dios tiene, y por eso nuestra vida no va a ser de angustia, nuestra vida no va a ser de supervivencia, sino empieza a ser creadora de Dios aquí en la tierra. Dios necesita de cada uno de nosotros que le creamos a Él para ejecutar la obra preciosa de Él, las maravillosas bendiciones del propósito divino. Por eso Jehová cumplirá su propósito en mí, entonces empezará a cumplirlo, pero cuando yo me acerque a Él, cuando lo busque a Él, cuando mis manos estén al servicio de lo que Dios quiere a favor de nuestras vidas. Tampoco fuimos creados para estar en alerta constantemente. Sí, a veces tenemos que estar en un momento de alerta, pero acuérdense que hemos visto que la persona que anda en el alerta todo el tiempo, pues son personas que van a enfermar. Por eso es un momento de alerta. Nosotros no somos creados para estar en alerta todo el tiempo, porque el cuerpo se va a enfermar, ni en angustia todo el tiempo, porque se enferma el cuerpo. Eso lo hemos visto claramente. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor? Cuando nos acercamos al Señor, tenemos paz en nuestro corazón. Jesús empieza a colocar esa paz, y nuestras manos empiezan a ser creativas, porque la paz lleva a que nosotros nos inspiremos. Esa paz del Señor lleva a una inspiración divina. En esa inspiración divina empezamos a hacer cosas que no podíamos hacer antes. Tenemos esa revelación en nuestra mente, y nuestras manos empiezan a ejecutar esa maravillosa bendición. Por eso, manos que son instrumentos de Dios aquí en la tierra, son manos maravillosas que adoramos a Dios, que nos agarramos de Dios, que empezamos a ejecutar cosas gloriosas aquí en la tierra. Y dice la palabra del Señor que hay un propósito. Es importante, Jehová cumplirá su propósito. Ese propósito es divino, es un propósito que no es para mal, es para bien. Dice la palabra del Señor que ese propósito es en la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Ese bueno, o sea, que las cosas de Dios van a ser buenas, son agradables, o sea, se va a agradar en la presencia del Señor, y es perfecta. Por eso es lo que empieza a llenar nuestras vidas de esa gracia maravillosa del Señor en nuestra vida, y empezamos a disfrutar las cosas buenas, las cosas agradables y las cosas perfectas, que es el propósito divino de Dios, es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y la misericordia, dice claramente la palabra del Señor, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Esa misericordia que es para siempre, es decir, nuevas son sus misericordias cada mañana, es decir, cada mañana recibimos un regalo que no merecemos. Simplemente con acercarnos a Dios, Él empieza a traer la protección, Él empieza a regalarnos las cosas que no habíamos podido tener. Empezamos a tener esas bendiciones en nuestra vida, porque dice la palabra, tu misericordia, oh Jehová, serán para siempre. Es para siempre la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es decir, antes no merecíamos tener algo, pero Dios nos la va a dar.
Por ejemplo, la salvación nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros, que es lo más importante, y luego también empiezan a venir todas las cosas a favor de cada uno de nosotros por añadidura. Y también dice la palabra, y no desampares las obras de sus manos. Es decir, Dios de sus manos creó algo maravilloso, hizo algo precioso que es a cada uno de nosotros, y nos dice la palabra, no desampares la obra de tus manos. Es decir, nosotros no somos desamparados. Cuando nos acercamos al Señor, siempre tenemos esa ayuda, siempre tenemos ese consuelo, siempre tenemos esa bendición tan extraordinaria en nuestra vida, que nos levantamos triunfantes, nos levantamos vencedores, que aun cuando todos estamos sabiendo, por eso el apóstol decía, no se conforme en ese siglo. ¿Qué escucha en ese siglo? Noticias, que sigue el virus, que siguen las cosas, que siguen los problemas, que siguen las dificultades, pero nosotros no nos conformamos a ese siglo, sino nos apoyamos en la palabra. Tenemos esa fe que usamos nuestra mente al servicio de Dios, y nuestras manos empiezan a ser creativas. En los momentos más difíciles de adversidad es cuando se muestra la gloria del Señor. Quiero decirle, iglesia, que en el momento de adversidad, en el momento de una hambre universal que hubo, Dios le regaló la estrategia a un hombre llamado José, para que en medio de la dificultad él tuviera la sabiduría y poder hacer de esta nación de Egipto la nación más poderosa y más rica del universo, porque a través de la bendición de un hombre que fue instrumento de Dios, que conocía el propósito de Dios, entonces trajo la revelación y trajo cómo almacenar, cómo tener todas las provisiones para el día, los 7 años de hambre. Eso Dios nos muestra a cada uno de nosotros, que Dios no nos desampara, que Dios siempre está a favor de nosotros, porque no desampara la obra de nuestras manos. Por eso nuestras manos siempre van a ser bendecidas de Dios a favor de nosotros. Y es maravilloso ver la creación maravillosa de lo que Dios empieza a hacer. Antes quizás no teníamos la decisión o el anhelo de hacer algo, pero Dios en su inmensa misericordia ha extendido eso para con nosotros. Pero hay algo maravilloso, amada iglesia, que la palabra de Dios nos ha traído en esta noche, es que el inmenso amor de Dios es por encima de cualquier cosa. Por eso la palabra nos ha dicho en esta noche, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Es difícil, amada esposa y amada iglesia, que una madre que está en sus 5 sentidos, que olvide lo que dio a luz. Es muy difícil, pero dice la palabra del Señor, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, es decir, lo que ella pasó, las dificultades que pasó, es difícil que deje de compadecer, de tener presente esas cosas. Pero dice Dios, aunque olvide ella, o sea que hay una posibilidad que hay personas que lo hagan, pero dice, aun cuando olvide ella, por eso esa posibilidad puede existir, y hemos visto personas que no tienen ese afecto y esa bendición tan maravillosa, como la primera parte cuando describe que es difícil que una madre olvide lo que llevó en su vientre a su hijo o su hija, pero también nos dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es algo precioso, iglesia, que aun cuando hayamos pasado por muchas cosas, aun cuando nuestros propios familiares, aun cuando la sociedad nos rechace o haya adversidad en nuestra vida, Dios nunca se olvidará de nosotros. Es algo que tenemos que tener de gozo en nuestros corazones, iglesia. Por eso estamos de fiesta, sabiendo que Dios no nos ha desamparado, que Dios no se olvida de nosotros. Por eso hay gozo en nuestros corazones en este aniversario 20, que Dios nos, 21, que Dios nos está regalando, porque hay un gozo maravilloso de que Dios no nos ha desamparado. Así es, pastor, y es que nosotros tenemos que pasar, no nos gusta pasar por circunstancias difíciles, por pruebas, ni por nada de esas cosas, nos gusta pasar, es verdad, pero cuando eso sucede es para mostrar la gloria del Señor, porque eso siempre va a suceder a favor de nosotros, para que se muestre el propósito por el cual nosotros hemos venido. A veces tenemos que pasar por circunstancias para que nosotros mismos demos el paso en fe, para que nosotros mismos confiemos en el Señor. Y algo importante, como dice el pastor, la palabra que nos ha dicho el Señor, que Él no se va a olvidar, que Él no se olvida de su pueblo. Y es importante porque a veces ese espíritu
de orfandad, donde la gente se siente como desamparada, como que ¿qué pasó con Dios? Que Dios no me contesta, que Dios no está, que me siento solo. Eso es verdad, muchos se están sintiendo, y este tiempo que ha sido un tiempo difícil, muchos del pueblo de Dios se sienten con ese espíritu de orfandad, de abandono, y nosotros tenemos que quebrantarlo, tenemos que romperlo, porque Dios nunca nos deja solos, Dios nunca nos ha desamparado, Dios nunca se va. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo hará, iglesia. Así que tenemos que creer. Así que usted en su corazón tiene que declarar: Señor, yo renuncio a todo espíritu de orfandad en mi vida, en el nombre de Jesús, porque no tiene usted por qué sentirse desamparado ni solo, porque el Señor siempre está y estará con nosotros, ¿verdad, pastor? Amén, así es, amada pastora. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que Él nunca se olvidará de nosotros, nunca se va a olvidar. Por eso cualquier persona que se olvide de nosotros, tenemos que estar tranquilos en la presencia del Señor, porque Él nunca se olvidará de nosotros. Y nos dice la palabra: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Qué lindo es esto. En las palmas de la mano de Dios, manos que no se olvidan de nosotros, manos que nos tiene esculpido. O sea, cuando Dios mira sus manos, ahí te ve a ti, nos ve a cada uno de nosotros, obra de su creación. Por eso dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Es decir, Él siempre está pendiente de nosotros. Los muros de tu casa, ahí están los ojos del Señor. Siempre las cosas que nosotros emprendamos a hacer, ahí está la presencia del Señor. Y quiero que oremos en esta hora creyéndole al Señor, porque Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Padre, estamos dándote gracias porque sabemos que hay unas manos que tienen misericordia de nosotros. Hay unas manos que cumplirá su propósito con nosotros. Hay unas manos que nos tiene esculpidas, nos tiene cuidado, nos tiene ahí en su mano, Señor Jesús. Y todo aquello que hemos leído y que hemos visto a través de la historia, que está en tu mano, tiene victoria. Pase lo que pase, va a victoria, Dios. Por eso yo te doy gracias, Señor Jesús, por todos los que creamos en ti, Dios. Que nuestra mente es renovada, Señor Jesús, para no andar en angustias, para no andar en esas adversidades, Señor Jesús, de supervivencia de cada día, de estar en alerta constante en nuestra vida, sino estar confiados en ti. Confiamos en ti, Dios, que cumplirá su propósito en nosotros. Confiamos en ti, que sus misericordias son para siempre. Confiamos en ti, Señor, que no desamparará a la obra de nuestras manos, porque en sus manos no se ha olvidado de nosotros. Ahí nos tiene esculpidos, Dios, a cada uno de nosotros, a una mujer, a un niño, a un joven, a un hombre, al niño. Ahí está esculpido en la mano de Dios. Gracias te damos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor también en esta hora, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Esa ofrenda, ahí en su cajita de fe, ahí en casa, y el próximo domingo aquí, cuando nos veamos presencialmente, traerá esa ofrenda y seguiremos orando para que Dios siga trayendo esa provisión gloriosa. Dios bendice todas las obras de nuestras manos. Dios bendice la obra de nuestras manos, y por eso todo lo que tocare sus manos prosperará. Y vamos a colocar esa ofrenda y orar para que Dios traiga esa bendición maravillosa. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, porque traemos una ofrenda, Señor. Quizás alguien está diezmando ahí en su casa, está pactando contigo, Dios, y este pacto que hacemos contigo, sabemos que tú nos bendices con abundancia, Dios, y dice, nos multiplicará grandemente. También tenemos una promesa que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Dios, te damos gracias porque sabemos que a través de lo que estamos haciendo, este acto de fe, tú reprendes al dolor por nosotros, abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta sobre y abundar sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, porque el fruto de nuestro campo, el fruto de lo que hagamos no será estéril, dice la palabra. Es una promesa que hay, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición poder compartir con ustedes también algo de la fiesta que hubo con nosotros este día domingo. Una fiesta maravillosa
el aniversario 21 de la iglesia Casa Roca Restauración. Por eso dispongamos nuestros corazones para gozarnos un rato más de lo que vivimos aquí en esta casa el día domingo, y que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo continúe bendiciendo sus vidas y que su familia sea llena de la gloria del Señor. Amén, iglesia. No olvidemos que todo lo que nuestras manos tocaren prosperará. Bendiciones. La paz del Señor. Las manos, sin duda, representan un valor incalculable para una persona. Son capaces de desempeñar múltiples funciones, van desde las más delicadas y precisas hasta las más pesadas. Incluso, son un elemento fundamental a la hora de expresar lo que sentimos. Todo esto representa a nuestro Creador, un Dios creativo, productivo, poderoso, amoroso y soberano, que nos creó a su imagen y semejanza. Es por eso que el enemigo anhelaba clavar las manos del Señor Jesús a un madero con el fin de detenerlo. Pero cuando Jesús derramó la sangre de sus manos al ser atravesado por los clavos, algo maravilloso sucedió. El poder y la autoridad de Dios fueron derramados a quienes creemos en Él. Así que, iglesia, recuerda, tienes poder y autoridad en tus manos para tocar, acariciar, trabajar, sanar, corregir, guiar y levantar al caído. Haz de tus manos el instrumento de Dios para bendecir a otros.
Si estamos en Cristo, sentados sobre la roca, parados sobre la roca, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo, que es el capítulo 12, el capítulo 17 que hemos leído hoy, el verso 12. Ese significado lo llevamos a partir de ahora en nuestros corazones. Parados sobre Jesús. ¿Parados sobre qué? Sobre Jesús. Con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Y así la historia nuestra va a cambiar. Por eso usted puede encontrar que son las manos de Moisés fueron manos que dejaron de ser asesinas, dejaron de trabajar simplemente aquí en la tierra para ser manos instrumentos de Dios, manos de bendición, de tal manera que sus manos se levantaron un día y esas manos con una vara, cuando él confió, levantó sus manos. Si él no hubiese levantado sus manos, el mar no se había abierto, pero necesitó que sus manos se levantaran con una vara. Y cuando la mano se levantó con la vara y ordenó que el mar se abriera, el mar se abrió. Yo quiero que levante sus manos y diga al problema que se acaba, diga la dificultad que se acaba, diga la maldición que se termina, diga la enfermedad que se acabó, porque sus manos se levantan y la vara, la palabra de Dios dice que hoy se abre camino, tiene victorias a favor tuyo. Debes apagas al Señor en esa manera, porque sus manos son manos de bendición, son manos de bendición. Aleluya. Manos que las cosas pueden verlas adversas, pueden sentirse adversas, pero cuando está con Dios, todo lo adverso lo puede convertir en victoria. Amén. Por eso esas manos de Moisés fueron manos que volvió a Dios, y volverse a Dios tuvo un significado tan importante que dice la palabra de Dios que había unas aguas malas, unas aguas amargas, pero sus manos tocaron unas varas, y con esas varas puestas sobre ese lugar, esas aguas se convirtieron en dulces. Usted puede transformar su historia con sus manos, porque sus manos son manos creadas por Dios para hacer bendición. Sus manos son instrumentos de Dios para la bendición. Por eso quiero decirles en esta mañana que todo lo que estaba malo, sus manos serán instrumentos de Dios para transformar en dulce, en transformar en victoria. Sus manos a partir de esta mañana van a cambiar la historia de su vida, porque son manos que son instrumentos de Dios. Manos de Dios. Las manos de Dios son creadoras. Y nosotros, como instrumentos de Dios, también somos llamados a crear cosas, a ser creadoras. Por ejemplo, con nuestras manos, nosotros adoramos a Dios. Con nuestras manos exaltamos su poder glorioso. Con nuestras manos bendecimos, creamos. Manos que en Moisés hizo grandes cosas, pero en Cristo Jesús, sus manos, las manos de cada uno de nosotros como iglesia, son manos para bendición. Son manos que antes hacíamos cosas equivocadas, pero a partir de ahora son manos de bendición. Por eso la malecita siempre ha querido robar, el maligno siempre ha querido atacar con la espada, siempre ha querido sutilmente hacer daño. Y entra y tiene posesión y quiere hacer daño, y quiere impedir el avance. Pero nosotros que somos los hijos de Dios, sabemos que la mano de Dios, la mano de cada uno de nosotros son manos para recibir bendición. Por eso esta mano que usted lleva esta mañana a su casa es una mano que significa algo importante. Tiene el fruto de la vid, es Cristo sobre tu vida. Esa bendición gloriosa que viene de Jesús sobre tu vida. Esta mano poderosa va a significar que su mano recibe la bendición de Cristo. Recibe la bendición maravillosa para que en su vida empiece a hacer cosas maravillosas en todo lo que emprenda. Por eso sus manos son de bendición. Son manos que adoran, son manos que alaban, son manos que glorifican, son manos que exaltan, son manos que crean. Y que el maligno siempre ha querido hacer lo contrario. Por eso quiero activar la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés en el resumen de todas las cosas, de lo que sucedió en el desierto, de lo que sucedió en el Pentateuco. Dios hace un resumen. Y en ese resumen le dice Deuteronomio 39 a Moisés, al pueblo de Israel, que hoy esa palabra viene para nosotros, y dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien
porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Aleluya. Dios dice que se va a gozar sobre el bien que tú empiezas a hacer aquí esta mañana. Manos sobre bendición. Deuteronomio 28:12 dice la palabra del Señor: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Aleluya. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Manos que se convierten en victoria, en bendición. Manos que van a tener tantas bendiciones que somos instrumentos de Dios. Y quiero decirles en esta mañana que tenemos unas manos que van a tener grande victoria. ¿Cuántos pueden decir: mis manos son de bendición, mis manos son de bendición? Y pueden dar la gracia a Padre fuego al Señor. Y le voy a decir a partir de esta mañana: todo lo que tocara mis manos prosperará, dice las manos. Dice la obra de tus manos, el gloria, dice toda obra de tus manos. Toda obra de tus manos es bendecida por Dios, y prestaremos a muchas naciones y nosotros nos sacaremos prestado. Usted que sacaba prestado, hoy terminó el ciclo de sacar prestado, porque Dios corta esa necesidad, porque trae bendición sobre tu vida. Por eso levanta tus manos ahora al cielo. Padre maravilloso Dios, dos cosas se van a entregar en este momento a cada hogar en esta mañana. Yo bendigo este fruto de la vida que está en la mano, que significa provisión gloriosa del cielo a favor de nosotros de una forma sobrenatural. Va a traer la provisión. Y en nuestros hogares también, cuando estemos cocinando, habrá algo que con nuestra mano vamos a hacer. Y es un detalle muy mínimo, pero con un significado tan grande. Porque de todo lo que vas a comer, nada va a ser malo. Porque Dios va a cortar toda maldición. Y es uno de los significados que hacemos con nuestra mano. Uno, recibir la provisión del cielo, crear, hacer cosas para dar vida. El alimento trae vida. Si una persona no se alimenta, muere. Por eso te entregará también un cubierto para cuando estés cocinando, dando vuelta a la arepa, luego ahí se acordará que tienes mano de bendición.